las principales fuerzas detrás del desarrollo progresivo del derecho internacional moderno es justamente la dogmática de los derechos humanos. La dogmática de los derechos humanos, en su acepción moderna, vamos a ver que surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y precisamente a partir de este escenario es que va a tener una influencia transversal en diferentes materias del derecho internacional público, especialmente aquellas fuertemente interrelacionadas con los derechos humanos, como el derecho penal internacional o como el derecho a la inversión extranjera, que busca velar a través de la suscripción de tratados bilaterales la protección del derecho a la propiedad de los inversionistas extranjeros. Ha sido a tal grado la efectividad de la dogmática de los derechos humanos hoy en día que ha logrado cambiar el eje central del sistema internacional de los entes soberanos hacia el individuo. En otras palabras, ha generado un régimen autocontenido, el cual, si bien es cierto, ha surgido de manera fragmentada y se conforma gracias a esta simulación de unión de varios tratados bilaterales, regionales, universales, organismos jurisdiccionales de carácter regional como la Corte Interamericana, la Corte Africana, la Corte Europea de Derechos Humanos o mecanismos cuasi jurisdiccionales derivados de un tratado regional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o como la Comisión Africana de los Derechos Humanos, o también organismos universales políticos en el seno de las Naciones Unidas u organismos cuasi jurisdiccionales como todos aquellos que han derivado de los tratados que se han celebrado en el seno de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y que son los múltiples comités que le están vigilando y supervisando la aplicación de esos instrumentos internacionales. Pues vamos a ver que la dogmática de los derechos humanos ha sido muy efectiva para poder adoptar interpretaciones las cuales van a separarse de interpretaciones del derecho internacional clásico, en el sentido de que van a tratar de darle un toque especial con la finalidad de garantizar propiamente la concepción de los derechos humanos en el sentido de que son aquellas prerrogativas indivisibles, inherentes, inderogables, progresivas y universales que van a tener todas las personas. De esta manera, pues vamos a ver cómo la dogmática de los derechos humanos justamente ha resuelto la problemática que enfrentamos dentro del sistema internacional al implementar interpretaciones, las cuales hoy en día han evitado que los estados tengan que renegociar nuevos instrumentos internacionales, tengan que adoptar nuevas convenciones, y lo que se ha hecho es adecuar la interpretación que tenemos de hace ya 50, 60, 70 años en esos instrumentos internacionales que propiamente derivan a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que estos se adapten a las necesidades históricas y sociales de hoy en día. Justamente gracias a esta interpretación hemos visto que los tratados se han convertido en instrumentos vivos, especialmente por el reconocimiento sui generis y especial que se le da a los tratados en materia de derechos humanos, y en el cual hemos visto que la comunidad internacional poco a poco lo ha ido distinguiendo de aquellos tratados del derecho internacional en general. Justamente a partir de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction, veíamos esta distinción teórica entre aquellas obligaciones vis a vis que van a derivar de aquellos tratados sinalagmáticos, aquellos tratados contratos, de aquellos tratados en materia de derechos humanos donde iban a derivarse obligaciones erga omnes. En otras palabras, en los tratados normales tenemos que la obligación va a surgir de un Estado frente a otro. En cambio, en materia de derechos humanos, la obligación del Estado no solamente va a ser para todos los estados que van a ser partes de ese instrumento internacional en el caso de las obligaciones erga omnes partes o erga omnes cuando estamos hablando de obligaciones consuetudinarias, sino también vamos a ver que la obligación del Estado va a ser frente al individuo. Justamente en este desarrollo del derecho internacional clásico, ahora este derecho internacional moderno, bajo una óptica de los derechos humanos, pues tenemos que al individuo ya no es necesario que el Estado lo proteja a través de la figura de la protección diplomática, sino vemos que el individuo está legitimado bajo la esfera regional de los derechos humanos para interponer demandas directamente en contra de los Estados, esto en la esfera competencial de la Corte Europea de los Derechos Humanos, y cómo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto el individuo actúa a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le reconoce este locus standi y está a un paso de reconocerse el ius standi que tenemos reconocido en el sistema europeo. De esta forma,
la última semana tuvimos que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México resolvió un amparo en revisión, el amparo en revisión 1077/2019, donde reconoció que aquellas medidas y acciones urgentes que emita el Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada, pues van a tener el carácter vinculante para todas las autoridades mexicanas. El carácter excepcional de esta determinación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recae que es el primer momento en la cual una Corte Nacional le reconoce tal carácter obligatorio a estas acciones urgentes que emita el Comité Internacional para Desapariciones Forzadas. Justamente esta interpretación por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquiere gran relevancia porque va a representar una nueva forma de interrelación del sistema internacional con el sistema doméstico de los estados. Precisamente esta transición está cambiando esta dinámica tradicional donde bajo el derecho internacional clásico los estados habían redactado esos instrumentos internacionales con la finalidad de aclarar que todo ese tipo de medidas y acciones y recomendaciones que emitieran ese tipo de organismos cuasi jurisdiccionales pues simplemente iban a ser recomendaciones en las cuales los estados iban a tratar de cumplir con las mismas de buena fe y implementando todas aquellas medidas posibles. Desafortunadamente estamos partiendo de este escenario de derecho internacional clásico donde los estados trataban de reducir al máximo todas aquellas hipótesis normativas donde se le pudiera reconocer una autoridad supranacional a un organismo en específico. Justamente todos los tratados en materia de derechos humanos que son auspiciados por las Naciones Unidas han empleado un lenguaje donde básicamente se reconoce como carácter de recomendaciones todas aquellas medidas que van a dictar estos comités que le van a dar seguimiento y supervisión a la implementación de ese tipo de instrumentos internacionales. Entonces vamos a ver que la interpretación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a adquirir una visión moderna la cual completamente se va a alejar de la concepción clásica del derecho internacional y justamente reconociendo que va a ser necesario para poder darle un efecto útil a la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas en contra de la desaparición forzada, pues tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, justamente le va a reconocer tal obligatoriedad a dichas acciones urgentes del Comité de las Naciones Unidas. Aquí es muy importante reflexionar sobre el objetivo principal en materia de derechos humanos. El objetivo principal en materia de derechos humanos es obviamente que los estados garanticen esos derechos a toda la población que se encuentra al interior de su territorio. Justamente esta forma de aseverar que se va a respetar en todo momento se va a convertir en letra muerta o simplemente como una aspiración si el Estado no termina de implementar todas aquellas medidas necesarias para justamente garantizar dichos derechos. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver cómo del plano teórico es importante que los estados también cumplan en el plano fáctico, en la forma real, en el día a día, con estas obligaciones de derecho internacional. Porque precisamente cuando un estado ya ratifica este tipo de instrumentos internacionales, si bien es cierto el estado de manera volitiva está aceptando dichas obligaciones y está aceptando otorgar y reconocerle y garantizar esos derechos a su población permanente, pues tenemos que también el estado, sus obligaciones no simplemente van a bastar con la ratificación del instrumento internacional, sino también es necesario el realizar todas aquellas medidas necesarias para implementarlo. Y una vez de que se implemente, es necesario que estas medidas no solamente se queden en el plano jurídico, sino que se vean reflejadas en la realidad de los individuos. De esta forma, pues vamos a ver cómo, cuando en otras ocasiones hemos hablado de la prohibición en contra de la comisión de la tortura, pues si bien es cierto hay un repudio a nivel internacional, desafortunadamente este tipo de conductas siguen cometiéndose día a día. Y justamente aquí la relevancia también de la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque justamente reconociendo este escenario extraordinario en la cual se encuentra inmerso el Estado mexicano, donde a partir del año 2006 y a la fecha hay más de 73,000 personas desaparecidas, en la cual se puede atribuir su desaparición a desapariciones forzadas, propiamente en la acepción de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, en el sentido que una desaparición forzada se va a entender como aquella privación de la libertad
en la cual va a ser realizada ya sea por autoridades o por aquellos sujetos bajo la anuencia de la autoridad mexicana y donde posteriormente se niegue que esas personas fueron privadas de su libertad y esta privación de la libertad sea con la finalidad de evitar que ese individuo pueda beneficiarse de la protección de la ley, pues tenemos que el Estado mexicano, claramente, como lo señaló el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Estado mexicano se vive un estado de desapariciones generalizadas. Y precisamente la propia convención señala que cuando el comité identifique que en el territorio de un estado se están cometiendo de forma generalizada o sistemática desapariciones forzadas, en otras palabras, que está dando el contexto de un crimen de lesa humanidad, va a tener la obligación de referir la situación a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que la misma adopte medidas para mejorar la situación y evitar que sigan cometiendo esas atrocidades masivas al interior del estado parte de dicha convención. Y justamente aquí es muy importante reflexionar cómo es necesario y cómo no necesariamente se va a trasladar la ratificación de un instrumento internacional en el aumento de los estándares nacionales al interior de un Estado. Aquí existe mucho el mito de que va a ser necesario que los Estados ratifiquen el mayor número de instrumentos internacionales y justamente en el momento que el Estado ratifique tal instrumento internacional se van a elevar los estándares nacionales de protección hacia las personas. Justamente aquí es muy importante explicar cuál es el proceso para la ratificación de cualquier instrumento internacional. Antes de que el Estado vaya ya a vincularse a ese tipo de tratados o este tipo de convenciones internacionales, el Estado va a realizar un estudio previo para poder determinar si el mismo cuenta con las circunstancias necesarias o circunstancias mínimas para poder cumplimentar con aquellas obligaciones de derecho internacional que estaría asumiendo en el momento de ratificar el instrumento internacional. Justamente en esta ponderación se le va a consultar a todas las dependencias al interior del gobierno nacional que están encargadas de dicho tema para que las mismas emiten un dictamen sobre si es conveniente o no que el Estado se una a dicho instrumento internacional. Esto previendo que el Estado a lo mejor no va a contar con las circunstancias mínimas para poder cumplir con esas expectativas que van a estar codificadas en el tratado y justamente para que el Estado evite incurrir en responsabilidad internacional por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos, pues tenemos que el Estado va a buscar y va a tratar de elevar los estándares nacionales antes de poder suscribir dicho convenio. Una vez de que el Estado va a suscribir el convenio, también va a ser necesario que implemente legislación secundaria con la finalidad de armonizar el sistema doméstico a lo que se espera bajo la normativa internacional y de igual manera para que todas las autoridades nacionales tengan conocimiento de las obligaciones que están codificadas dentro del tratado. Una vez de que se recorre dicho tramo de armonización, de implementación de legislación secundaria, pues vamos a tener que va a haber un periodo de ajuste donde muchas veces los estándares internacionales, especialmente en escenarios donde vamos a ver que el Estado no cumple con los requisitos mínimos para poder satisfacer lo que le exige dicho convenio, como en el caso del Estado mexicano que comentaba hace unos momentos, tiene más de 73,000 personas desaparecidas, donde las autoridades mexicanas se ven rebasadas en su actuar para poder localizarlas y para poder brindarle justicias a sus familias, pues tenemos que el Estado mexicano ha sido el principal objeto durante los últimos años de aquellas acciones urgentes emitidas por parte del Comité de las Naciones Unidas, básicamente llegar a representar esas acciones urgentes hacia el Estado mexicano alrededor del 60% de todo el trabajo del Comité Internacional para Desapariciones Forzadas. Esto va a evidenciar cómo el Estado mexicano, si bien es cierto, es aplaudible que haya ya ratificado y aparte haya aceptado que se puedan referir comunicaciones individuales bajo el artículo 31 de la Convención Internacional en contra de las desapariciones forzadas para que el comité pueda conocer sobre situaciones individuales de personas que remitan su comunicación a dicho comité y que acontezca dentro del territorio mexicano, pues vamos a ver que las autoridades mexicanas básicamente, aunque vayan a demostrar que están implementando el mayor número de medidas posibles para poder resolver tal situación, pues justamente el Estado mexicano se encuentra completamente rebasado. Es justo aquí
la razón por la cual, antes de poder señalar que el Estado mexicano debe ratificar el mayor número de instrumentos internacionales, es necesario que implemente a nivel nacional acciones para poder elevar los estándares de protección de los derechos humanos y justamente aliviar aquellas coyunturas sociales, políticas que precisamente tenemos hoy en día y que justamente derivan del enfrentamiento que el Estado mexicano ha hecho a la delincuencia organizada, especialmente aquella dedicada al narcotráfico. Entonces, justamente en esta coyuntura, donde todavía no se logra abatir tal criminalidad, e inclusive con la problemática que tenemos en la interrelación con Estados Unidos, de ser el principal mercado consumidor de la droga y ser el principal exportador de armas a territorio mexicano, pues tenemos que el problema va a incrementarse y justamente está poniendo al Estado mexicano en esta posición de vulnerabilidad, donde el Estado mexicano está incumpliendo básicamente todos los días esta Convención Internacional de las Naciones Unidas. Precisamente aquí, reconociendo esta situación sui generis por parte de la primera sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver cómo poco a poco se está adecuando la jerarquización de las normas al interior del sistema jurídico mexicano. Aquí vamos a ver claramente cómo ciertos tratados, ciertos convenios internacionales simplemente se van a regir a la luz del artículo 133 constitucional y otros tantos en materia de derechos humanos van a regularse bajo el artículo primero constitucional, que va a establecer una dinámica sui generis que tiene hoy al día, reconociendo un carácter vinculante a este tipo de medidas implementadas por organismos cuasi jurisdiccionales a nivel internacional, lo cual es completamente contrario para aquellos tratados bajo el artículo 133 constitucional, donde vemos que sí va a ser necesario una legislación secundaria como la Ley sobre Celebración de Tratados, donde se reconoce que van a ser vinculantes aquellas decisiones donde el Estado mexicano sea parte de una controversia, para que de esta manera el Estado mexicano pueda cumplimentar con los laudos o con las sentencias que se hayan emitido en cada una de las disputas internacionales en las que participe. Entonces, aquí es muy importante ver esta dinámica y justamente vamos a ver un desarrollo o un avance positivo por parte del sistema positivo mexicano, en el sentido de que no vamos a tener un escenario como el que vivimos hace unos años, cuando el gobierno de México le exigía al gobierno de Estados Unidos que implementara el fallo Avena, donde la Corte Internacional de Justicia había señalado que el gobierno de Estados Unidos tenía la obligación de otorgarle una revisión y reconsideración a todas aquellas sentencias de los mexicanos, los cuales fueron sentenciados a la pena de muerte sin haber tenido la posibilidad de tener acceso consular y donde no se realizó la notificación consular a la luz de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Justamente la Suprema Corte, en múltiples casos donde se buscó implementar el fallo Avena, señaló que era imposible la implementación de un fallo de la Corte Internacional de Justicia si no había una legislación secundaria que así facultara por parte del Congreso a las Cortes Nacionales estadounidenses. Entonces, aquí vamos a ver esta visión progresiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no solamente reconoce el carácter vinculante de todas las interpretaciones que haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino ahora este avance donde se va a reconocer cómo van a ser vinculantes para todas las autoridades mexicanas la implementación de aquellas medidas, de aquellas acciones urgentes que emitan organismos cuasi jurisdiccionales que sean reconocidos por parte del Estado mexicano. De esta manera, pues vamos a ver que se va a terminar de cerrar la pinza en aquella hipótesis para lo cual nos va a servir la ratificación del Estado mexicano de esos instrumentos internacionales, que es justamente facultar a un órgano especializado para poder velar que el gobierno de México esté cumpliendo con sus obligaciones de derecho internacional, y en aquellos escenarios donde no esté cumpliendo se puedan emitir aquellas recomendaciones y medidas que sean buenas prácticas para que el Estado mexicano pueda adecuar su conducta propiamente a lo que le exige la norma internacional. De igual manera, este caso que fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ejemplificar cómo cada Estado va a ir adecuando una interrelación especial entre el derecho internacional y la implementación del mismo dentro del sistema positivo interno. Eso significa que nuevamente vamos a ver cómo alrededor del mundo
cada uno de los estados le va a dar un reconocimiento diferente al derecho internacional, y justamente ahora el Estado mexicano vamos a ver un desarrollo progresivo en el sentido que se le están reconociendo como vinculante el estatus de estas decisiones por parte de mecanismos cuasi jurisdiccionales, especialmente de estos comités que van a vigilar el cumplimiento de los tratados en materia de derechos humanos bajo el auspicio de las Naciones Unidas. De esta forma, es muy importante explicar que las acciones urgentes que va a establecer el Comité de las Naciones Unidas van a buscar evidenciar y brindarle luz en aquellos casos donde el Estado no está cumpliendo o no está implementando aquellas acciones urgentes para poder encontrar el paradero de las personas. Entonces, justamente tenemos que el esquema internacional lo que busca es presionar a los estados para poder hacer que éste conforme su conducta con lo que se le exige bajo el derecho internacional. En otras palabras, a nivel internacional se reconoce que va a haber una multiplicidad de autoridades a nivel interno, lo cual en muchas ocasiones va a ocasionar que las autoridades locales o que las autoridades que de primera mano estén conociendo este tipo de casos, en muchas ocasiones quizás por el desconocimiento del derecho internacional o por el involucramiento de las autoridades nacionales en este tipo de conductas delictivas, pues las mismas no conformen su conducta a lo que le exige el derecho internacional. De esta manera, al llevar a instancias internacionales este tipo de casos, pues el Estado mexicano puede ejercer la presión, se va a transparentar y se le va a brindar luz a este tipo de situaciones con la finalidad de que haya una presión en todos los niveles de gobierno para que se adecúe la conducta a lo que se le exige por parte del derecho internacional a las autoridades internas del Estado. De esta manera, pues tenemos que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser un ejemplo de cómo vamos a ver esta visión moderna de interrelación del derecho internacional en cada uno de los estados, y cómo precisamente, si bien es cierto, en la Constitución mexicana, cuando fue promulgada en 1917, teníamos que solamente la interrelación estaba regida bajo el artículo 133 constitucional, tenemos que en el 2021, con las modificaciones en materia de derechos humanos, el reconocimiento y la incorporación de los tratados en materia de derechos humanos al artículo 1 constitucional, pues vamos a ver un cambio radical en la jerarquización de la norma, especialmente al reconocer estas fuentes del derecho internacional, las cuales van a ser estas decisiones y recomendaciones que emitan organismos cuasi jurisdiccionales dentro de la esfera internacional. Entonces, precisamente es aplaudible esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque va reconociendo y va abriendo el abanico de fuentes del derecho internacional que van a ser reconocidas al interior del Estado mexicano. Muchísimas gracias por su atención. No olviden darle a aquel video, dejar mis comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.